Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué está pasando con... Hay dos chicos que lo he aceptado y no quieren unir. Durán X. Ya estoy acá. Ahí está. ¿Y por qué se ha quedado acá arriba entonces? No sé. Porcel Cruz. Ya, no importa. Bien. Vamos a hacer una introducción al tema que nos atañe, que nos preocupa. Primeramente, quiero indicarle de que este curso de Mecánica de Suelos 2 es prácticamente el tema de resistencia de los suelos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los artificios que tenemos que hacer para entrar directamente en materia. Primeramente, antes de quiero decirle a ustedes de que mecánica de suelo prácticamente es el umbral de la materia de fundaciones. ¿Ya? Por lo tanto, muy importante conocer esta materia para desarrollar la materia de fundación. Bien, lo primero que hay que saber aquí es de que la mecánica del suelo es la que determina las características mecánicas de los suelos. ¿Ya? Es decir, de que no hay nada que nosotros podamos calcular sin el conocimiento de la mecánica del suelo. ¿Y eso cómo se lo consigue? Se lo consigue a través de los estudios de suelo. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo que calcular la capacidad aportante de una zapata o la capacidad aportante de un pilote, todo está en función de las características mecánicas de los suelos. Y eso es justamente lo que nosotros vamos a aprender en esta materia. Cómo determinar todos aquellos parámetros de resistencia que nos van a servir para calcular todos los temas de sustentación de las edificaciones en la materia de fundaciones. ¿Ya? Miren ustedes, nosotros caminamos por las calles, caminamos por el patio de nuestra casa, caminamos por una pradera, caminamos por cualquier parte. El suelo es el que nos soporta, porque nosotros estamos aplicándole un peso a ese suelo. Pero no nos hundimos en él porque el suelo determina una resistencia para soportar. Las mujeres, por ejemplo, les gusta para ir a una fiesta ponerse tacos altos. Y sus zapatos son una puntita que apoya sobre el suelo. Bueno, si el suelo es un pavimento, van a caminar bien.
pero llévenla a un lugar donde no hay pavimento, ahí a la tierra libre. Se le va a hundir el taco, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el área de apoyo que tiene ese taco es muy pequeñita para el peso que tiene la persona. ¿Ya? ¿Cuántas veces yo no he visto en Santa Cruz, digamos, señoras que están cruzando la calle y se le mete el taco del zapato entre medio de la roseta cuando hay un sol caliente y el alquitrán está blandito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver todos esos factores, o sea, todos esos factores en el suelo que lo hacen adquirir resistencia. Y todos estos estudios que nosotros vamos a hacer para determinar la resistencia de los suelos están en función de la exploración del subsuelo. Es decir, que la exploración del subsuelo es entrarse a él y estudiar todas sus características. Es decir, que nosotros, antes de planificar o emprender cualquier obra de ingeniería, ya sea esta de limitadas proporciones o de gran envergadura, se deben conocer las características y propiedades del suelo en el cual apoyará. Para ello se debe organizar un plan de exploración que depende de la magnitud de la obra a realizar y de la naturaleza del suelo involucrado. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Estos métodos de reconocimiento pueden ser reconocimiento de la superficie o una exploración del subsuelo, ¿no? Porque ambas están ligadas, ¿no? Los métodos superficiales de reconocimiento aportan solo datos de la capa superior del suelo y cierta información aproximada de las probables características del subsuelo, por lo cual resultan solo un complemento a la investigación global que se debe llevar a cabo. Es aconsejable planear de un modo racional el reconocimiento de todas las propiedades de las diferentes estratos del subsuelo. Si bien esta investigación resulta en general más lenta y costosa que la anterior. Es decir, miren ustedes, nosotros necesitamos conocer lo que hay allá abajo para poder, como le digo, determinar las características y propiedades del suelo en la cual apoyará nuestra estructura. El tema suelo es lo más fundamental dentro del cálculo de estructura. Ustedes en mecánica del suelo 1 vieron todas las propiedades químicas, las propiedades físicas de los suelos, ¿no? Y las propiedades hidráulicas también. Ahora en suelo 2, ya con ese conocimiento, vamos a entrar a conocer las propiedades mecánicas del suelo. Es decir, que para ello necesitamos entrar dentro del suelo para poder conocer cuáles son esas propiedades y características de ese suelo donde apoyará nuestra estructura. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de la ingeniería no podemos nosotros suponer nada. Es decir, vamos a suponer que aquí tiene una tal resistencia el suelo. No se puede. Lo que nosotros vamos a hacer es algo real. Algo que nos indique de que lo que estamos haciendo es lo correcto.
Muchos de ustedes han de haber escuchado alguna vez decir, hay que hacer estudios del suelo. Bueno, esos estudios empiezan por la exploración del suelo y por la toma de muestras de ese material para ser llevado al laboratorio. Es decir, que la parte mecánica del suelo está constituida, o sea, la investigación de las características del suelo para la determinación de la resistencia de los suelos está íntimamente ligada entre la exploración del suelo, la toma de muestras y las investigaciones en laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Se lo voy a decir de entrada. El ángulo de fricción del suelo, o llamado también ángulo de corte. Eso en los suelos granulares. Y la cohesión, el valor de la cohesión en los suelos cohesivos. Esos son los dos parámetros de resistencia que tiene el suelo. Escúchenlo bien. Parámetros de resistencia. No existen más. Ángulo de fricción interna y cohesión. Todo lo demás que podamos nosotros investigar en el laboratorio a través de la exploración del subsuelo, en la toma de muestras, son valores secundarios que nos servirán para ciertas cosas. Pero los parámetros resistentes del suelo se llama ángulo de fricción o ángulo de corte del suelo y la cohesión. Ángulo de fricción interna lo llaman algunos, ángulo de corte del suelo lo llaman otros. Entonces, nuestra situación ahora es cómo determinar esos parámetros de resistencia. Indudablemente, aparte de los ensayos de las investigaciones en el laboratorio, también hay investigaciones que se hacen directamente en el campo a través de ciertos ensayos que se hacen. Y estos ensayos también directamente o indirectamente nos dan las propiedades de resistencia del suelo. Es decir, cómo conseguir aquellos parámetros de resistencia. Se analizarán y discutirán estos procedimientos y los métodos y técnicas más adecuados para emplear en cada caso. Vamos a dar un ejemplo. Cuando se proyecta una gran presa, se justifica un método más exhaustivo de reconocimiento del subsuelo que para una sencilla vivienda. Si bien debe recordarse que siempre conviene realizar una exploración adecuada que permita asegurar la estabilidad de las construcciones durante su vida útil, así como el buen funcionamiento de sus instalaciones. Resulta una indiscutible verdad que el comportamiento de una estructura nunca puede superar el del suelo sobre el cual apoya. Ni ningún edificio puede quedar exento de daños estructurales si lo sustenta un suelo débil, compresible o expansivo. Por ello, siempre se debe tomar las debidas precauciones para evitar los daños. Si conocemos con exactitud las propiedades de un suelo en el cual haremos una fundación, los resultados van a beneficiar siempre la economía, que está relacionada, por supuesto, con el proyecto. Por el contrario, construir sin conocer a cabalidad las condiciones del suelo
resulta un falso ahorro. Así son los dueños, así son los empresarios. Ellos quieren gastar poco para tener mucha ganancia. Cuando el ingeniero les dice a ellos hay que hacer este estudio, que hay que investigar la cuestión de por qué esto nos asegurará la estabilidad de la edificación. No, haga lo mínimo nomás, usted haga lo mínimo, con eso nos quedamos tranquilos, vamos a ser económicos y vamos a tener más ayuda. No, el ingeniero debe explicar de que estos estudios que se hacen en el suelo deben abarcar un costo de por lo menos llegar al 1% del valor de la obra. Y ese 1% es el que va a asegurar el 99% restante. Porque si no se hace esto, se puede gastar mucho dinero en arreglar, en reforzar las estructuras cuando son mal calculadas. Es decir, reparar daños. En ciertos casos, estas reparaciones exigen la colocación de nuevas bases, nuevas zapatas, nuevos pilotes, nuevas exploraciones del subsuelo, sin mencionar las implicaciones legales que puede acarrear y el tiempo que se pierde en todo este proceso de reparación y ajuste. Miren ustedes que todo lo que se construye sobre la tierra debe estar estudiado porque los suelos donde nosotros vivimos, los cuales nos sirven de apoyo, son heterogéneos. No son hechos en fábrica. Es la propia naturaleza la que formó estos suelos a través de los millones de años que tiene este planeta. Y no estoy en contra de la religión, porque la religión es más temprana que la creación de este planeta. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta de que han sucedido miles y miles y miles y millones de procesos en la formación de estos suelos. La exploración y los estudios de suelo no va a superar el 1% aproximadamente del costo total de la obra. Por eso, en ningún caso se justifica su omisión. También debe recordarse que las condiciones del suelo pueden variar metro a metro. Es decir, en corta distancia los suelos cambian en cualquier dirección que se considere. Por lo cual no basta con la conservación, con la observación detallada de los edificios vecinos al lugar. Es decir, no podemos basarnos nosotros en lo que hizo el vecino o el del frente o lo que sea. Ya que eso no garantiza el buen comportamiento de nuestra obra. Ni siquiera para obras de pequeña magnitud. Este tipo de reconocimiento del subsuelo depende de muchos factores. Uno de los factores importantes es
el uso o destino de la edificación y el tiempo previsto en su vida útil o su vida de servicio. Dentro de cualquier exploración del suelo o del subsuelo debe estar primero el reconocimiento del lugar, hacer una planificación de sondeos, porque lo que vamos a conocer nosotros es el interior del suelo. ¿Y cómo vamos a conocer el interior del suelo? No hay como meterse al agua. Hay que hacer hueco para ver cómo son sus paredes, ya sea con una excavación a cielo abierto o a través de perforaciones que podamos hacerle al suelo y extraer muestras. O sea, la planificación de los sondeos y las tomas de muestras. También existen otras que son directas ya, que no es necesario hacer mucho laboratorio, que son las pruebas de penetración. Otra cosa importante dentro del suelo son las aguas subterráneas, el nivel freático, donde se encuentran. Bueno, y todas estas exploraciones también las podemos hacer a través de exploraciones geofísicas, ¿no? Y hacer un registro de resultados, qué es lo que ha pasado. Entre todas estas situaciones que nosotros debemos de aplicar para conocer a profundidad, digamos, el suelo, la información debe comprender también cuáles son las características geológicas del lugar, la profundidad y el espesor de los estratos, la composición de los suelos y rocas, cómo oscila el nivel freático, la capacidad resistente y la compresibilidad, es decir, cuánto se achica, ¿no?, a través de las cargas. La densidad del suelo, el contenido de humedad, la porosidad. Tratar de buscar si son suelos arcillosos, si estos son expansivos o no, o son retractivos también, ¿no? Y algo que es muy importante es ver qué tipo de fallas existen cerca, ¿no? Esto sería como una introducción de lo que nosotros vamos a ver en este tema, ¿no? Vamos a conocer el suelo, lo vamos a estudiar en laboratorio, vamos a determinar las propiedades o los parámetros de resistencia y vamos a calcular la resistencia del suelo. Interesante. Es interesante porque a través de ello vamos nosotros a garantizar la vida útil de las edificaciones que hagamos. No vayan a hacer esos ingenieros ustedes que cuando les dicen una cosa, por la falta de conocimiento o por cualquier situación, se dejen involucrar y hacer una obra de gran envergadura sin realizar los estudios correspondientes del suelo. Nunca. Porque ahí sí no van a dormir tranquilos, pueden ir a la cárcel tras que maten a alguien. La carrera de ingeniería civil es de mucha responsabilidad. Y no quiero que ustedes se vean alguna vez involucrados en accidentes que se puedan tener y que involucren vidas humanas. Es por ello de que cuando uno hace las cosas y algo pasó, bueno,
se muestra de que se hicieron todos los estudios correspondientes. Y que no hubo, como se dice, falta de voluntad en realizar las cosas, ¿no? Para ello existen normas y uno debe trabajar dentro de estas normas, porque las normativas son las que obligan a realizar estos tipos de trabajo. Entonces, cuando ustedes sucede algo, miren, yo utilicé la norma y he trabajado en función a ella. Lastimosamente en nuestro país no existen normas de fundaciones ni de nada. Nosotros nos apoyamos en normas y normas vecinas, ya sea de Brasil, Argentina o de cualquier país del mundo. Cualquier norma es aceptable. Son hechas de buena fe. ¿Queda claro? Sí, ingeniero. Jóvenes. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, yo les he pasado a ustedes ahí un librito que se llama Suelos, Muros y Fundaciones, de la doctora Fratelli. Está ahí en el grupo. Van a buscar el capítulo 3. ¿Ya? Y lo van a leer este capítulo. Capítulo 3, disculpe, ingeniero. Y página 65. Van a leerlo esto hasta la página 70. ¿Ya? Vamos a hablar de esto en la próxima clase. ¿Ok? Todos sí. Listo, ingeniero. Todos los tienen que leer. Y si un compañero no ha asistido a clase, indíquenle ustedes. ¿Ya? Es decir, necesito de que ustedes lean esto. Todo lo que les he dicho está aquí, en la introducción. ¿Ya? Después vamos a ver ya cómo se hace un reconocimiento del lugar, cómo se extraen muestras, ¿no? Pues esas cuestiones lo vamos a ver, pero en la próxima clase. Mientras tanto, por ahora, se van a distraer con eso, ¿ya? Para el día viernes, vamos a hablar sobre esta temática. No hay números todavía. Todo es letra, como los abogados ahorita. ¿Ok? ¿Está comprendido? Sí, ingeniero. Bueno, Ingeniero. Sí, ingeniero. entonces, Una preguntita. El libro no lo escuché muy bien, mi internet está abajo. del libro ya se los pasé. Está en el grupo. Ya. ¿Ya? Búsquenlo ahí. Se lo he pasado la semana pasada. ¿Ya? Capítulo 3, página 65. No se olviden. Hasta la 70. A manera de investigación, léanlo. ¿Ya? Y después de eso vamos a hacer un pequeño, una pequeña, recordatorio, lo que ustedes quieran llamarlo, ¿no? Lo vamos a reducir, digamos, todas esas cuestiones para
para que eso lo tengan más a mano, ¿ya? Porque a veces los libros son extensos. Y lo mejor es tenerlo siempre comprimidas las cosas, ¿no? Saber a dónde uno va a pegar el tiro. Bueno, jóvenes, un gusto tenerlo y nos vemos la próxima clase ya con ganas de trabajar. Hasta luego, ingeniero. Pasen buenas noches. Pasen buenas noches. Oye, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Chao, ingeniero. chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.